Manejar el estrés laboral en algunas circunstancias puede llegar a ser difícil. Algunos acontecimientos en el día a día, como enfermedades, problemas familiares, demora con el transporte público, problemas económicos, entre otros, son situaciones que producen bastante estrés a las personas. Al combinar esto con el ámbito laboral, en algunas ocasiones empeora la situación. Tener trabajo acumulado, al tratar clientes complejos o el simple hecho de que sienta que hay más trabajo de lo que puede manejar, les produce una situación de ansiedad y preocupación, a lo que ocasiona que vivan un momento de estrés. En 1925, Juan Merín, Antonio Cano y Juan Miguel Tobal nos dicen que el estrés en el ámbito laboral en su vértice negativo es considerado como uno de los problemas graves que sufren los trabajadores y las organizaciones. Sin embargo, se sigue prestando poca atención a sus consecuencias negativas. El estrés laboral es un tipo de estrés asociado al ámbito del trabajo que puede ser puntual o crónico, aunque la mayoría de los casos responden al segundo tipo mencionado. Es importante conocer que el estrés laboral puede ser positivo o negativo. El estrés positivo es aquel cuando la respuesta de estrés se produce de una forma adaptativa. Las consecuencias de tal respuesta no perjudican la salud integral del sujeto y su duración se acopla a la duración del estímulo estresor. Un ejemplo es el estrés que se puede llegar a producir el primer día de trabajo. El estrés negativo es aquel cuando el estrés se intensifica con el paso del tiempo y comienza a interferir en la salud del trabajador. Allí es donde aparecen problemas como el insomnio, taquicardia, ansiedad, depresión, entre otros, y es cuando debemos tomar medidas al respecto. Algunas de las causas del estrés laboral pueden ser acoso laboral, sobrecarga de funciones, elevada presión en el trabajo, relaciones personales insatisfactorias, ambiente físico laboral inadecuado, la monotonía, factores externos al trabajo como es el transporte público, problemas familiares, problemas económicos, enfermedades y entre otras. Consecuencias del estrés laboral: ansiedad, irritabilidad, impaciencia, inestabilidad emocional, bloqueo emocional o intelectual, dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, insomnio, trastornos sexuales, trastornos de tipo afectivo, autoexigencia, autocrítica, lapsus de memoria, obsesiones, excesivas preocupaciones, miedos irracionales como miedo al fracaso o a la crítica de los demás, cambio en los hábitos alimenticios, abandono de actividades sociales, sensación de estar enfermos. Se pueden presentar algunas patologías como lo son dolores de cabeza, problemas cardíacos, hipertensión y entre otras enfermedades que produce el estrés laboral. ¿Cómo podemos manejar el estrés laboral? Primero, generando cultura de colaboración mutua entre trabajadores. Segundo, realizando pausas activas. Tercero, estimulando patrones saludables de conducta, alimentación, ejercicio, entre otros. Cuarto, programando las actividades de jornada laboral. Quinto, programando periodos de descanso. Sexto, comiendo a horas adecuadas. Séptimo, no llevando trabajo a la casa. Octavo, generando un ambiente agradable entre jefes y trabajadores. Se realizó un estudio de campo en el personal del laboratorio clínico de una IPS en la ciudad de Bogotá, donde se evaluó el comportamiento de varias personas en el área durante media hora en su jornada laboral durante 3 días seguidos. Al tercer día de la investigación de campo se realizó un cuestionario de 5 preguntas de selección múltiple sobre el estrés laboral aplicado a 4 personas del área del laboratorio clínico que hacían parte de la investigación. En el estudio de campo se logró observar que la mayoría de trabajadores llegaron a tener un nivel de estrés elevado debido a las problemáticas presentadas durante la jornada, como el maltrato de parte de sus pacientes por la falta de insumos y las directrices que no aceptaban por parte de su jefe porque estaba en riesgo su seguridad. Al igual que factores como el transporte público, generó en ellas estrés y ansiedad.
se realizó una encuesta sobre el tema donde se evidenció que la mitad de ellos le genera estrés la falta de insumos en su área y la otra mitad está dividida sobre la atención a clientes conflictivos y un ambiente laboral inadecuado. Refirieron que solo algunas veces reciben un trato adecuado de parte de sus jefes y compañeros y que la mayoría no realizan pausas activas durante su jornada. Con esto logramos observar que el ambiente laboral, la falta de insumos y el trato inadecuado hacia el personal puede ocasionar problemas en la jornada laboral por el estrés que estos le generan. También debemos tener en cuenta que las pausas activas durante la jornada son importantes para ayudar al personal a respirar y a olvidar sus problemas. La intervención la hemos dividido en 3 fases. Fase 1. Hablar con el personal de talento humano de tal manera que se podrán trabajar junto con ellos para poder llegar a todos los empleados de la empresa, dando capacitaciones sobre el estrés, sus efectos negativos, causas y cómo las podemos manejar, y algunas actividades para el personal. En la fase 2 iniciaremos implementando las acciones propuestas donde primero se realizarán las capacitaciones por áreas de tal manera que todos los trabajadores conozcan más sobre este tema. En la fase 3 realizaremos las actividades educativas donde luego de haber realizado las capacitaciones se hará una retroalimentación con actividades didácticas una vez por semana. En las actividades didácticas, los trabajadores deberán participar de manera activa, donde deberán recordar sobre el tema de la capacitación. Algunas de estas actividades son: realizar pausas activas todos los días 10 minutos durante la jornada laboral, juego de memoria, tarjetas de preguntas sobre el tema y deberán hallar la tarjeta con la respuesta. Risoterapia. Cada colaborador deberá llevar un chiste y contarlo a sus compañeros. Esto se realiza para estimular un ambiente agradable y salir de la monotonía. Rifas. Se harán preguntas sobre el tema y la persona que responda correctamente gana un pequeño obsequio como una galleta, un esfero, un dulce, entre otros. De esta manera podemos evaluar los conocimientos obtenidos durante la capacitación. De acuerdo con lo estudiado anteriormente, podemos decir que el ambiente laboral es muy importante para que la productividad y la salud de los empleados no se vean afectadas. Se debe tener en cuenta que el estrés laboral puede surgir por muchas razones. Por lo tanto, las empresas deben estudiar cuáles son las medidas pertinentes para que sus empleados no se vean afectados y poder tener una actividad bastante productiva. Las acciones preventivas deben focalizarse entre los ajustes entre el puesto de trabajo y el empleado que debe desempeñarlo. Las empresas deben estudiar muy bien cuáles son las razones o problemas que puedan generar el estrés. Así como existen factores estresantes, también hay formas con las que podemos luchar y combatir esos estresores. Por eso debemos aprender a manejar nuestro propio tiempo para descansar, disfrutar, amar, llevar una vida saludable y realizar todas aquellas actividades que nos producen felicidad.